tardes, don Edwin Cabrera. Un honor tenerlo aquí en nuestro servicio social de la Universidad de Panamá, relacionado pues con la carrera de Historia. Y dentro del tema de Historia, el que quería tocar con usted, que es una persona que actualmente pues está en las redes sociales, en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, y en especial en la radio. Y la idea de esto pues es ver cómo la radio fue un aporte en el deporte, desde que el deporte es deporte, y que va muy pegado a la radio. El deporte como deporte comienza a finales del siglo XIX, pero ya no es hasta principios del siglo XX que empieza la gente a usar la radio como debe ser, y la radio se vuelve un medio de comunicación social. En algún lado pude haber leído que fue la Primera Guerra Mundial la que pone la radio en el escenario logístico para miles de cosas. Antes va reemplazando al telegrama. Entonces ya la radio pues en los deportes empieza a ser pues una forma de que la gente se comunica no solo con el deporte, sino con el mundo. ¿Qué nos puede decir? Sí, ese tema en Panamá es muy interesante y apasionante. En esta coyuntura en la que estamos conversando, cuando hay toda una discusión entre Panamá y los Estados Unidos con la administración Trump, hay que recordar que Panamá no podía tener radiodifusión. Los gringos en aquellas épocas, principios del siglo XX, cuando pues estaba en apogeo la construcción del canal y posterior a la construcción del canal, tenían un control incluso sobre el espectro radioeléctrico del país. Y no había radio en Panamá. Ahí surgió la denominada radio Tembleque, precisamente abuelo de también radiodifusor hoy en día, Fernando Correa, suegro del padre de Fernando Correa, el apreciado Rodrigo Cañita Correa. El señor Yolí, junto con uno o dos panameños más, hicieron radio Tembleque, que eran ilegales esas transmisiones. Bueno, el tiempo fue pasando, los gobiernos que se fueron sucediendo en Panamá, entre otras cosas, logran convencer a los Estados Unidos o decirle, pero porque usted tiene que decidir sobre si hay radio en Panamá o no, y finalmente comenzó la radio a funcionar, a informar en general. Pero luego, en algún momento de la vida, que yo lamentablemente no tengo precisión de los años, en Panamá, por ejemplo, había béisbol profesional. Y en algún momento, estas primeras estaciones de radio descubren que transmitir eso le atrae al público. Y comienzan a transmitir el béisbol profesional, que se daba, obviamente, donde jugaban algunos que otros panameños, pero particularmente gringos, como les decimos. Jugaban en ese béisbol profesional totalmente, que llegó a ser uno de los béisboles más desarrollados en la región del Caribe. Y la radio se convirtió en un factor de ese crecimiento, por ejemplo, en el caso del béisbol. Y todo el mundo pegaba la radio para saber quién le ganaba a quién. Hay una cantidad de nombres de equipos que dice que fueron muy famosos. Estoy hablando de referencia porque yo todavía no había nacido. Claro. Pero en lo que a mí respecta de lo que yo recuerdo, por ejemplo, Alberto, recuerdo boxeo en Japón, de panameños boxeando en Japón, panameños boxeando en Corea, y transmitida por la radio, y ya había televisión, blanco y negro. Pero recuerdo en mi casa todo el mundo escuchando la transmisión del boxeo que se llama allá. Había un tipo de Kobayashi allá de China, de Corea, sí. Yo no sé dónde era. Y siempre la historia de que a los panameños les iba mal por allá. Todas esas transmisiones eran por radio. No era por televisión, ni mucho menos ahora como lo vemos por internet. ¿Qué quiero decir con esto? Las 3 peleas del Buchea Maya se escucharon por radio. Las 3 peleas que hace del Buchea Maya, las 3 que hace allá, las 3 que la roban, y las narra Tommy Cupas. Por supuesto. Que eran los... A eso quería llegar también. Yo recuerdo de niño, pues, porque algunos pertenecemos a la generación en Panamá que cuando inició la televisión nosotros teníamos 1 año, acabábamos de nacer. Pero la radio era el factor a través de la cual la gente se informaba. Ojo,
que si echamos un poco más hacia atrás, Segunda Guerra Mundial, en Panamá y en el resto del mundo, era a través de la radio que la gente se informaba el desarrollo de aquella guerra. Mi papá me llega a contar que la Serie Mundial de Béisbol la pasaban en el Parque Santa Ana un tiempo y había un tablero Donde iban poniendo tú ibas corriendo Mickey Mantle, Mickey Mantle Di Maio, tan, y había una bocina con la radio y la transmisión del juego por radio, sí. ¿no? Entonces, y cuando no había esas series se escuchaba en la radio de la zona los juegos en inglés de las grandes ligas que les pasaban a los norteamericanos en las bases. Entonces, me acuerdo, ya hablando de la década del 20, esa película que dieron del campeón mundial Cinderella Man, cuando él pelea, la gente está escuchando la pelea por radio. No todo el mundo podía ir a las peleas y escuchaban en el radio, y me hizo acordar mucho de que sí hubo un tiempo, que si bien uno es en la época de la televisión, había mucha radio, y la radio se volvió un instrumento tan habitual en el deporte, que yo recuerdo haber visto en el béisbol y en el boxeo, que era donde yo iba, la gente iba inclusive al estadio a ver el juego y estaban con el radio. Bueno, es que ahí viene un elemento bien interesante que es bueno apuntar. No hay duda que la imprenta de Gutenberg revoluciona el mundo, no hay duda alguna, y como consecuencia de la imprenta pues vino el periódico, el medio impreso como le llamamos. Pero cuando llega la radio, el asunto cambia radicalmente en Panamá y en el mundo. Cambia radicalmente porque ahora tenías una descripción, una narración de lo que este narrador estaba viendo. Y el oyente acá, imaginándoselo todo. Exacto. Por eso que bien aprendido de los colombianos allá en Caracol Radio, que la radio es el teatro de la imaginación. Entonces, la radio es el teatro de la imaginación. Así es, entonces tú pones a la gente, mira, en estos momentos, bueno, el caso de Amaya, pues, izquierda-derecha por Amaya, izquierda-derecha para Amaya, y ganó el otro. Sí, de repente se cayó Amaya, le están contando, entonces le dicen, coño, pero entonces, cuando veían a Tommy Cooper, le dicen, coño, pero el tipo le está dando una guantera y cuando, días después de aquella pelea, yo lo recuerdo, yo, no con detalle, pero era niño, días después llegó el video a Panamá. Y entonces dije, bueno, a la verdad que sí perdió. Decía la gente a Tommy Cupa, empezaron a criticar a Tommy Cupa. Así es. Y bueno, ya que mencionas a Tommy Cupa, en Panamá, figuras como Tomás Alberto Cupa, conocido como Tommy, el famoso Fat Fernández, y bueno, después de ellos, figuras como Hernán Botello, todos fueron figuras que pasaron primero por radio para ir luego a la televisión. Porque luego, en la década de los 60, acá en Panamá, abre la televisión y comienza a abrirse también su propio espacio. Ajá. Y todos los grandes que decían noticias, todos habían venido de la radio, porque tú sentías que no era una voz normal, era una voz prefabricada. O ya te era familiar. Para los Para los padres de uno ya eran voces familiares, ya eran figuras conocidas, de hecho. En el ámbito de la escuela, pública. en La Salle, contigo y conmigo estuvo uno muy famoso ese entonces que daba las noticias en Canal 2. El papá de Carrizo. Carrizo, claro. Luis Alberto Carrizo, un señor calvo, que tenía una presencia impecable. Pero él nunca transitó por el lado del deporte, fíjate. No. En lo que sí era que en aquella época, cuando el señor Carrizo leía las noticias de TV2, como se le decía en aquella época, su voz también salía por Radio TV2. Porque en aquella época Radio TV2, televisión también tenía Radio TV2 y su voz también salía allí. Pero eran temas de noticias, no eran temas de deporte. Hay una anécdota del Fat Fernández. Fat Fernández narra un juego de béisbol de grandes ligas por radio en los años 60 sin decir una sola palabra del juego de béisbol en inglés. Todas las dijo en español. Todas en español. Eran maestros de la radiodifusión, era gente sumamente especial, gente que aunque no te hablaran de deporte, lo que te hablaran a ti te interesaba. Era un tema, en el caso de Fat Fernández, parecía, yo cuando lo pienso y lo recuerdo, leyendo los editoriales del Canal 4, parecía que en aquella época, como ahora, hay un factor que juega, la credibilidad. O sea, el señor tiene una credibilidad muy fuerte.
leía los editoriales que eran parte de la política editorial de los dueños del Canal 4. Ni hablar de, en el caso del Canal 2, Mario Velázquez. Mario Velázquez. Esa era una autoridad en este país. Pero el tema de la credibilidad, eso no ha variado, fíjate. Eso no ha variado el tema. Si tienes credibilidad, tienes audiencia. Y si tienes audiencia... La gente te quiere escuchar porque... Exactamente. Entonces, Fat Fernández saludaba caros amigos y sí, levantaba sí, la mano. Y levantaba la mano. Entonces te caía siempre, uno era un niño, te caía siempre, el gordito este. Sí, es correcto. Nosotros los jóvenes decíamos el gordito, pero para la gente, los adultos, era un respeto, era la autoridad. Era un respeto. Era lo que él decía y lo que analizaba. Entonces, sí, la radio en Panamá, volviendo al punto, es que contribuyen al desarrollo puntualmente del boxeo y del béisbol en este país. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, claro. salvo que me diga lo contrario. Yo creo que fueron un factor, porque deporte se practicaba en Panamá, sí, pero el resto del país no lo sabía. El béisbol, que fue un deporte que crece en el interior de Panamá, lo hace la radio, no hay duda alguna. El deporte... Bueno, mira, ese es uno de los fenómenos más interesantes que yo ubico cuando me hablan del béisbol y los medios, y particularmente la radio. Tienes la época donde había béisbol profesional, obviamente por la presencia de los gringos en la zona del canal. Listo, un desarrollo muy grande. Aquí en Panamá jugaron famosos del béisbol de Estados Unidos. Listo. Decae ese béisbol profesional, se viene abajo el béisbol profesional y aparece entonces el béisbol amateur. Hasta San Blas participaba. Hasta San Blas. Sí, ese béisbol comenzó en el año 43. Y eran marcadores de que 20-0, 15-0. No había knockout. No, eso es una locura. Pero, ojo, fundamentalmente los de la capital, los de Colón y los de Bocas del Toro eran los que tenían la hegemonía del béisbol de aquella época. Por ahí no aparecía ni Herrera, ni Los Santos, ni Chiriquí, ni Conclé, ni Veragua. Participaban, pero no tenían la hegemonía de esos campeonatos. Colón era la potencia. Es correcto. Y Boca estuvo en aquel momento también. Y por supuesto la capital. Bueno, comienzan a ser transmitidos estos juegos, que sería interesante ubicar exactamente en qué momento. Este béisbol amateur que se está jugando en estos días aquí en Panamá, que ya de amateur no tiene nada. Todo el mundo allí cobra. Así que el concepto de amateurismo se mantiene, pero todos cobran. Pero bueno, eso es otro tema. Y cuando comienzan las transmisiones de esos campeonatos, pasa lo que tú acabas de decir. Comienza el desarrollo del béisbol en las provincias entonces. Poco a poco, porque como tú bien sabes, el desarrollo de un deportista no ocurre de un día para otro. Eso tiene un tiempo. Entonces, hasta que llegamos a la época de la dictadura, que incluso los militares se involucran en esto y meten plata del Estado, tú ves cómo, uno, se construyen estadios formales en las provincias. Y luego de eso, el reclutamiento, y reclutamiento para el desarrollo. Desarrollar un lanzador de béisbol, si encuentras un zurdo, eso es una joya. Si encuentras un derecho, es lo normal. Pero desarrollarlo toma tiempo. El que corre, el que batea, el que atrapa. Entonces, estos juegos comienzan a transmitirse y comienzan a generar mucha audiencia. Y producto de que se transmiten y generan audiencia, comienza a generar lo que hoy todavía prevalece, la rivalidad entre provincias. Claro, que es la parte bonita que tiene el béisbol en Panamá, una rivalidad sana entre provincias, el clásico Azuero, el juego Chiriquí Metro, Panamá Oeste con Coclé, Veraguas con Coclé también. Y son unos orgullos. Yo me acuerdo que un tiempo en la comisión de boxeo, el que por Felicio Solís cubría por La Exitosa. Sí. Iba a la noticia, iba todos los lunes a la comisión de boxeo, y en una discusión ahí hablando de todo, él dice, mi más grande orgullo en el béisbol nacional fue, primero que fui campeón con Los Santos, Sí. segundo que fui el primer pitcher santeño que gana 3 clásicos Azuero seguidos. Para él era un orgullo del carajo. Claro. Después vino Flaco Bala y ganó 8. Bueno, ese era Flaco Bala, pero yo tuve el récord hasta que salió Flaco Bala. Pero entonces, cuando esos tipos te hablan con ese orgullo, tú dices, coño. Pero todo eso es producto de las transmisiones que se dieron por radio. Todo eso es producto de las transmisiones. Y este asunto creció tanto que, como dijiste, estaba La Exitosa, estaba RPC Radio,
ya ni me acuerdo cuáles otras emisoras estaban. Estamos hablando ya por mediados de los 70, poco antes tal vez. Yo me acuerdo los viejos yendo para el interior, viendo los juegos. Y como esto crece tanto, producto de estas transmisiones de radio, entra a la televisión a transmitir los juegos de béisbol. Pero un momento, hablemos de algo que es tu debilidad. No me preguntes quién eran los boxeadores, pero yo fui. O lo vi, ya ni me acuerdo. En el Juan de Mota Norsemena un boxeo. No me acuerdo quién boxeaba. No era Maya, era... Se me acaba de ir el nombre. Bueno, ahí me acordaré. En el estadio Juan de Mota Norsemena un boxeo. Montaron un tinglado y hubo un boxeo. Es que ahí se hizo boxeo antes que se hiciera el Roberto Durán. Claro, por supuesto. Ahí peleó Laguna el título mundial en el 65. ¿Con quién? Carlos Ortiz. Ortiz. Pero eso fue en 1965. Bueno, se acaban de cumplir la semana pasada 60 años. En el 65 yo tenía ya 5 años, ya era un consumidor de televisión, pero además yo oía a mi familia hablar. Era el tema. Y todo el mundo hablaba de la pelea con Carlos Ortiz. ¿Qué resulta? Que estas transmisiones de radio, luego cuando la televisión aparece y crece, también ve la televisión una oportunidad para ellos seguir creciendo con el deporte. Y eso produce, nuevamente, que tanto en el boxeo como en el béisbol, que son los dos deportes que marcan camino en este país, o desde aquella época, tengan una evolución desde el punto de vista técnico. Pero mira que hubo un momento, pasados los 70 y en los años 80, yo recuerdo el Mundial de España 82. Voy de tarde a la universidad y en el radio voy escuchando una transmisión del juego. Me acuerdo, era Alemania-Francia, no sé qué, esas semifinales que eran a esa hora. O sea, había otro tipo de deportes que se pasaba deporte internacional. También yo llegué a escuchar juegos de Grandes Ligas en ese momento en radio, que venía de RPC y de Canal 2. Los transmitían en radio simultáneamente como se estaba dando en vivo. Ahí en ese punto te llamo la atención de algo que con seguridad escuchaste, la cabalgata deportiva Gillette. ¿Cómo no? O sea, eso era un referente. ¿Y qué era la cabalgata deportiva Gillette? Era un resumen de lo que había pasado en aquellas épocas en el mundo a base de teletipos. Y bueno, y en tal lugar pasó esto, y en tal lugar pasó esto, en tal lugar. Es que lo anterior al Mundial ese de España, España 82. Recordemos que nos tocó a esta generación nuestra, acá en Panamá por lo menos, ser la primera generación que ve por televisión, primero las Olimpiadas, México, y luego el Mundial de Fútbol en México también, años después, 2 o 3 años después. Que fueron un par de juegos y la final de Italia. Bueno, pero eso tenía revolucionado este país. Yo me acuerdo, yo todavía te puedo recitar buena parte de los nombres del seleccionado de Brasil, porque entraba por los oídos. Y en el 70 pasa la final, me acuerdo, el país paralizado. Es correcto. Muy bien, Avenida Chile, y todo paralizado porque jugaba Pelé y los italianos. Correcto. Ya es hasta el 74, entonces, que Edmundo Vargas trae la televisión y trae el Mundial. Yo me acuerdo en la escuela, como era en Alemania, los juegos eran al mediodía. La gente llevó televisores. Ya los televisores en la escuela. Anita Ratti tenía la televisión. Es más, eso no tiene nada que ver, pues. En ese momento el héroe de Brasil era Rivelino. Y ella da luz a un pelado, le puso Rivelino. Por ahí lo escucho en un grupo de la Salle de Rivelino. Rivelino, le puso. Sí, que este tiene que ser el hijo de Anita Ratti. Ya tiene ese 50 y pico de años. Debe tener así. Pero esa evolución parece mentira como esas transmisiones, y lo reitero, contribuyen entonces que el nivel de desarrollo del deporte en Panamá también se desarrolle, al igual que se desarrolló la radio. Venían muy casados de la mano. Porque antes de eso, en el caso del béisbol, había campeonatos y no pasaba nada. Y la radio llega un momento en que se te vuelve pegajosa. Mi papá escuchaba radio cuando se levantaba en la mañana. Yo recuerdo escuchar la voz de los Estados Unidos. Por supuesto. El radio en RPC. Y tú lo escuchabas. Pues, ponía el radio. A esa hora no había televisión todavía. La televisión comenzaba como a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y me acuerdo de mi papá escuchar la radio
afeitarse, bañarse, ponía su radio. Y para todo, tú ves a los viejos andando con su radio. Era impresionante. Entonces, la lotería, todo se escuchaba por radio. Y a mí se me pegó, yo escucho radio todas las mañanas. Además, escucho el programa de ustedes todas las mañanas, a las 10 de la mañana. Bueno, ya no por radio, pongo el iPad o lo que sea. Bueno, esa es la otra evolución ahora. Esa es la otra evolución. Pero es que me hiciste recordar un episodio de esto de lo que estamos hablando, como cuando el ícono del béisbol era el Juan Demóstenes Arosemena, era la cantidad de gente con el radio al oído. El radio al oído. En las peleas iban también. Claro. Porque ellos escuchaban, porque tú estás en el público, tú estás en Roberto Durán, que era el Nuevo Panamá, sí, arriba en el Gallinero. Entonces tú por radio sabías que era lo que estaba pasando, hasta las puntuaciones, lo que sea, porque los que narraban estaban abajo en la mesa principal. Entonces ellos tenían más información de la que tú tenías. Entonces la gente, y yo decía, bueno, pero tú estás viendo el juego y tal, ¿no? Y cualquier cantidad, los radios con antena también. Con antena, claro. Y la gente los escuchaba. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue FAO? ¿Qué cabezazo? ¿Qué? Era puta. Bueno, imagínate que el campeonato de béisbol mayor inició en 1944. Este que se está jugando ahora mismo, inició en 1944. Hubo algunas paras por varias razones. El año de la invasión no hubo. La pandemia, creo que ha habido paras, pero cortas. Analicemos cómo ha evolucionado eso, el nivel del béisbol, y todo esto producto de las transmisiones. Entonces la gente iba con radios más grandes al Juan Demóstenes, pero después salieron los radios pequeñitos. Los radios, sí. Y después de los radios pequeñitos apareció el audífono que le conectaba al radio pequeñito, porque una cosa es ver la jugada y otra cosa es que te la estén explicando, una decisión de un árbitro. Sí, 6, y no sé qué. Exacto, y por qué esto y por qué aquello. Entonces eso evolucionó de tal forma que ahora, lo que me llama la atención ahora cuando ves a los más jóvenes en el estadio Rod Carew, ya no es ni la radio ni el audífono, sino son como que AirPods. Sí, se lo ponen y una cosita aquí que nada más se ve y están escuchando por el celular. Entonces, pero al final de la historia, lo que yo sí quiero remarcar es cómo todo esto contribuye a que el atleta hoy tiene más información, sabe por adelantado contra quién va a competir, porque todo lo pueden buscar ahora más rápido. Lo que pasó de ser transmisiones de boxeo, béisbol, ahora, felizmente para el país nuestro, fútbol también se ha convertido en un deporte clave. Ahí veo un debate sobre el pádel, en algún momento lo transmitirá, golf, la hípica, que siempre está la discusión si es deporte o no. La hípica siempre fue un deporte radio. Total, pero totalmente. Tú estás escuchando, en el caso de las que están vivas, más viejas, RPC Radio, y tú ya estabas en la programación, ya sea musical o de un programa, y de pronto tú cortas la cuarta carrera. Así es. Sí. Entonces, Cayo Fernández que las narraba. Sí, claro, Rafi Fernández. Que era un narrador familia clásico. De Juan Fernández. Sobrino. Familia, algo así. Era gente que tú te lo encontrabas, este es el que narra caballo. Sí, sí. Por la voz. Entonces lo que aquí ahora está evolucionado, lo que estaba diciendo a tal nivel, que ahora la información está toda recopilada. El atleta ya sabe contra quién va a competir, sabe cuál es su average, sabe cuál es su rendimiento, y frente a eso se prepara. Pero todo eso hoy es producto de todo lo que se hizo en el pasado. Sí, la radio fue un factor muy importante. No, las generaciones actuales no tienes manera cómo explicárselo de lo que fue la radio, porque ellos... La generación actual piensa que todo ha sido así siempre. Que todo ha sido así siempre. Y no saben lo fabuloso que fue la radio. Y las novelas las pasaban por radio, ¿te acuerdas? La radionovela. Los primeros capítulos de Tres Patines los escuchamos por radio. Y se siguió escuchando 50 años después. Seguía RPC, me acuerdo, ponía capítulos de Tres Patines. Y ya tú sabías que al mediodía ponía un capítulo de Tres Patines. Entonces, y todos ellos cuando pasan a la televisión, es quizás una forma de hablar que tú no ves ahora, porque la radio te hacía hacer un esfuerzo sobremayor para poder expresarte. El español era muy nítido, el español, el lenguaje era extremadamente nítido, y la forma de explicar
Y eso en algún momento pues lo hablé con Daniel Alonso cuando se hacían las transmisiones, y era porque una cosa es radio y otra cosa es televisión. Tú en la televisión no puedes ser tan explícito porque la gente lo está viendo, ¿no? Entonces, tú en la radio tienes que crearle en la memoria de la persona el ring, lo que está pasando, tienes que ser mucho más explícito que en la televisión, porque me decía, yo puedo pararme y decir izquierda, derecha, izquierda, pero si tú lo estás viendo, ¿qué quieres decir? Pues yo lo estoy viendo, dime algo que no estoy viendo. Entonces ellos lo que se ponen es hablar de historia. Sí, estos boxeadores, fulano de tal que es de Japón, podemos hablar que el boxeo japonés ha tenido tantos campeones, y entonces empieza a comentar otra cosa que es muy diferente a la pelea, salvo que pasara algo importante en la pelea. Sí, pero ahí rescata un elemento, y sobre todo cuando mencionas al común amigo Daniel Alonso y otros en otras áreas. La ventaja cuando uno escucha una transmisión de un conocedor del tema es que es tan conocedor que puede advertirle al televidente o al oyente, según sea el caso. Veo que hay una falla en esto del boxeador o del bateador o del lanzador o del guardameta. O sea, esa es la ventaja de escuchar una transmisión con un conocedor, que le puede advertir, oye, estoy viendo que aquí está pasando algo. O estoy viendo que el entrenador no se pone de acuerdo con el boxeador. Parece que hay contradicción en el estilo, o no sé. En el caso del béisbol sí, pues porque entiendo un poquito más. Le robaron la seña. Cuando el que está narrando le dice al oyente, le robaron la seña, tú dices, oye, la verdad que este tipo sabe de lo que está hablando, porque un neófito dice, ¿cómo tú sabes que te robaron la seña? ¿Cómo le robaron la seña al tipo? ¿Cómo tú sabes? O la habilidad del receptor de tirar a tiempo a segunda base. O sea, ahí sí marca una diferencia una transmisión de un conocedor. Y en béisbol que prevalecen las reglas. Si Así el narrador no sabe reglas, está muerto. Está muerto porque Está muerto. El tipo, espérate, le cantaron FAO por esto, no pisó la base, amagó el lanzamiento del pitcher. Sí. El béisbol todo es regla. Todo es regla. Ahí hasta para hablar, todo es regla. Y finalmente, Alberto, está el fútbol, que felizmente ha evolucionado en Panamá y ha hecho un buen mercadeo, lo ha hecho muy bien. Bueno, la FIFA, uno de los mejores mercadeos que hay ahora mismo en deporte en el mundo, ¿no? Narrar fútbol, yo siempre he pensado que no debe ser fácil. A ver, narrar no es fácil, para empezar. Cualquier cosa no es fácil narrar, sobre todo cuando tienes esa buena capacidad y mucho vocabulario para describir. Pero imagínate que el fútbol, que es mucho más dinámico, al igual que el básquetbol, es mucho más dinámico que el béisbol, también requiere una habilidad. Y yo no sé si te ha pasado. A mí a veces hay un juego que es muy importante de Panamá y lo he puesto en la radio porque voy en el carro, voy para el interior, lo que fuere. Y tú te das cuenta cuando ese narrador tiene control de la transmisión desde el punto de vista de que, uno, conocer los nombres de los jugadores. Mira Dos, entender la ubicación, porque es tan dinámico que un defensa pronto que va acá abajo de delantero o de medio. O sea, conocer las posiciones, conocer al jugador, entender la jugada, y tú vas en el carro imaginándotelo todo. Todo te lo vas imaginando. Y eso, pues, ya no con la radio, sino más con la televisión, ha logrado que el fútbol de este país también avance. Y qué difícil es hablar en radio. Yo por allá en el 88, 96, 97, por allá, tuve un programa de radio. Ajá. Se llamaba Primer Round. Estaba con un juez de boxeo, un médico de boxeo y yo como comisionado. Entonces era 1 hora. Y tú dices 1 hora es una pendejada. Tú estás en esa hora, hermano, y empiezas y tienes que ver cómo matas esa hora. Y si no tienes tema, y no tienes tema y tienes que inventarlo. El viejito del árbitro, el juez, llevaba un libro con historias del boxeo. Y había veces que me quedaba yo solo en el programa. Porque eso chuleta pasa. Y tira, bochinche y tira no sé qué, lo que sea. Entonces, no es fácil estar 1 hora, 1 hora hablando. Y siempre el que me aconsejaba, imagínate, tú eras Félix Piñango. Ah, claro. Y Félix Piñango era un tipo que se te paraba en una radio a hablar paja, todo, y el tipo te encontraba, dice,
Yo soy especialista en matar la hora en lo que sea. Yo empiezo a hablar de todo, hasta de mi suegra, empiezo a hablar de todo. Y Felipe Ñango era un experto. Hasta esto no te aburría. Y todo era mentira, pero no te aburría. Pero tipos que eran de medios. Sí, eran, sí. Pues son habilidades que tú vas desarrollando también. Entonces también es difícil. Por ejemplo, uno de ese programa de radio lo escuchaban en una cantina en Santana, porque era el mediodía, y los borrachos llamaban al programa. Ah, caramba. Llamaban y los tipos sabían. ¿Qué problema contestarle a los borrachos? Pero los tipos decían, no, espérate, que esto es así, no, este va a ganarle a este va a ganarle a este. Entonces yo ponía al viejo a hablar con ellos. Estos tipos saben demasiado. A veces el fanático sabe más que el que está, sí. y esos tipos te dan lecciones. Entonces, no tienes toda la razón. Eso entonces fue una bonita experiencia, y yo sé lo que se siente estar en la radio y lo que te faltan 15 minutos, arranca, a ver qué inventan en 15 minutos para acabar la hora. Bueno, y es difícil. Eso que hemos hablado de Panamá, pero si te vas al país al cual nadie le puede echar cuento de lo que es mercadeo, que es los Estados Unidos, te vas a encontrar con un fenómeno igual y superior a lo experimentado en Panamá. Sí, yo sostengo la tesis de que nadie es mejor en mercadeo que los gringos. Tú puedes decir los gringos todo lo que quieras en contra, pero su especialidad es el mercadeo. Entonces la evolución que en Estados Unidos tuvo primero la radio y luego la televisión, y antes de ello naturalmente el periódico, es tan fuerte que háblame tú los fines de semana de transmisiones de deporte en Estados Unidos. Encuentras canales de televisión abierta, canales de televisión en cable, canales de televisión en YouTube, o lo que llamamos el streaming. Los fines de semana menciona qué clase o qué disciplina deportiva quieres ver en Estados Unidos, todas las tiene. Canales y estaciones de radio especializadas nada más en deporte. Solo deporte, no te hablan de más nada. Y es deportes 24 horas. Nada que ver con Trump ni con nada. Deporte. El fin de semana el gringo se mete en su carrera de carro, carrera, atletismo, básquetbol, soccer, golf, menciona. Cuando llega la temporada de fútbol americano, el fanático del fútbol americano se despega de su familia a las 12 del día hasta las 9 de la noche, porque todos los juegos van seguidos, todo. ¿Cómo ha llegado a ser el deporte? Bueno, explícame por qué Estados Unidos hoy por hoy tú lo tienes en el radar de que va a estar en los mundiales de fútbol, cuando ellos no jugaban fútbol, soccer, que llaman ellos. Oye, esta historia comenzó en 1976, si mal no recuerdo, cuando se llevan o firman, más que se llevan, firman a Pelé para el equipo Cosmos. 1976, estamos en el 2025 y Estados Unidos es una potencia. Nada más le falta ganar un mundial. Creo que está un poco lejos todavía. Está lejos todavía, pero ya es un protagonista. Lo han desarrollado, exactamente. Es más, los Estados Unidos han hecho otra cosa que la gente no se termina, se está llevando los deportes para allá. Sí. Se está llevando las copas, la Copa América, sí. Todo lo que se jugaba en Latinoamérica, todo se lo están llevando para allá. Los gringos están jugando todo. Pero es por eso, porque somos unos especialistas en el mercadeo. Te recuerdo que de las Olimpiadas que han habido en la historia, muy pocas, y dentro de esas pocas en Estados Unidos, han dado ganancias en dinero. Y no me acuerdo si fue la de Los Ángeles o la de Atlanta, una de esas Olimpiadas, que le dejaron ganancias a la organización. Sabes que anoche hice una entrevista con un venezolano y estábamos hablando pues de eso, de la mercadotecnia en el deporte y hasta qué punto había llegado, y que el fútbol ha dominado el mundo y la FIFA se ha tomado el mundo del deporte y ha desplazado inclusive a las Olimpiadas. Ya las Olimpiadas dejaron de ser lo que eran antes, ahora es la FIFA. Y ahí analizamos, yo le dije, yo te voy a decir mi opinión, me parece que tienes razón en parte, pero aquí irónicamente lo que acabó con las Olimpiadas fue que acabó la Guerra Fría. Si la mitad de la gente veía, era para verlo, la Unión Soviética contra los gringos. Eso eran las Olimpiadas. Destacaba más que Estados Unidos. Cuando se acabó la Guerra Fría, llegaron los eslavos y los no sé. La gente no va a ver un eslavo, ni un tipo de serbio, no le importa un carajo. La gente quería ver Unión Soviética contra los gringos para ver qué pasaba, ¿no? Y los cubanos en boxeo o lo que fuera. No, pero
y él me dice, bueno, ahí tienes un punto. Que la Guerra Fría era un factor en el deporte olímpico, porque era donde ellos chocaban. Claro, y el deterioro de eso para el olimpismo fue cuando entonces comenzaron a impugnarse mutuamente. La Olimpiada de Moscú, no, Estados Unidos no va. Porque invadieron Afganistán. Así es, y la Olimpiada de Estados Unidos, no, Rusia no va por entonces. Esos 8 años mataron el olimpismo. Así es. Mataron el olimpismo y ya después nunca pudo. Es más, trataron de llevarse el deporte profesional. Si la Olimpiada del 92, ¿qué fueron? El Dream Team del basquetbol. Llevarse a los gringos para que todo el mundo. Después todo el mundo quería ir, todos los profesionales te voy a decir que ese es un debate recurrente. Yo que de tenis nada más sé que hay uno que da con la raqueta por un lado y el otro para el otro. Cuando estuve en las Olimpiadas de Río de Janeiro, al periodista y amigo Santos Cano sí le gusta el tenis y sabe y entiende del tenis. Y entonces fuimos al recinto donde se jugaba tenis y yo oía que los nombres famosos de aquel momento de tenistas profesionales. Y dice Santos Cano, ya me puedo morir. ¿Qué te pasó? Vi a Federer, ya ni me acuerdo los nombres, que más me acuerdo de Federer. O sea, toda esa gama de tenistas profesionales estaban en esa Olimpiada de Río de Janeiro jugando. Y ahí de verdad que lo vimos. Estábamos en el palco de prensa, pues estábamos debidamente acreditados y ahí vimos, creo que fueron 3 juegos que vimos de tenis. Sí, me acuerdo que también trataron de hacerlo con el boxeo profesional. Y el primero que levantó la mano fue el Canelo. No vas a ir a matar a alguien que te toca pelear con un pelado de 20 años, lo vas a matar. Un amateur de 20 años, no había manera de hacer el canje con eso. Bueno, Edwin, te agradezco, ha sido una buena conversación. Por último, quería cerrar con una anécdota de Cheque Lezamudio. Siempre Cheque Lezamudio. Tremendo narrador. Con su frase célebre, 2, 3, 4 gotas de sudor en la frente del pitcher. Viene el lanzamiento. Entonces tú te lo estás imaginando. Entonces, la primera vez tú siguiste cómo le ve la gota de sudor al tipo. 2, 3, 4 gotas de sudor en la frente del lanzador. Cuando el coach de tercera le hace la señal o al bateador o al corredor de primera o segunda, que te toca la nariz, se toca las orejas, se toca la nuca, se mueven los brazos por debajo y decía Cheque, le parece un mafa. No, Cheque era un tipo impresionante, Sí. Además que te entretenía. Totalmente. Te entretenía totalmente y era un placer escucharlo. Por ahí hablé con él en estos días, ya tiene casi 90 años, Cheque. Habla a veces en La Exitosa de boxeo. Tenía una expresión, ahora se me... Oye, la última la traigo yo, ¿te acuerdas? Sí, que ese era el programa, ¿no? Pero tenía una expresión, buenas y deportivas tardes. No, el tipo era excelente. Es el último de la vieja guardia que queda. Sí, ¿no? Sí. Además que él era más joven. Por supuesto. Él era mucho más joven. De los legendarios está un hermano de él, que fue el que narró la pelea por la televisión de Durán Buchanan. Solo hay un... Era un hermano de... me acuerdo de esa pelea perfectamente. Sí. No sabía que era un hermano de Cheque Lezamudio. Esas famosas frases que quedaron grabadas, ¿cómo eran? Solo hay un boxeador que puede recibir semejante castigo y ese hombre es Ken Buchanan. Y siempre el 13º asalto, cuando suena, viéndolo en la televisión y se me quedó grabado toda la vida. Comienza el 13º asalto y el panameño está entero. Ese fue el round que nos queda Durán a Buchanan. No, eso era espectacular y eso se le quedó a la gente en la cabeza siempre. Y esa era la gente que narraba en la televisión que venía de la radio. Todos los que fueron a narrar la televisión pasaron por radio primero. Y bueno, las estrellas... Fíjate que al día de hoy, en este tiempo moderno, a un periodista de televisión le cuesta más desarrollar que a un periodista que fue primero de radio y luego pasó a la televisión. Le es más fácil. Mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Oye, muchas gracias. ¿Cómo no? Nos veremos en otra ocasión en otro tema.